el consumo de datos global, este es un número global, es enorme. Para poner un poquito estos números en contexto, se proyecta que este año globalmente se van a consumir cerca de 157, 160 zettabytes. Antes hemos visto un número un poquito mayor, pero por ahí van. Para poner esto en contexto, en un zettabyte caben 35 trillones de canciones. O sea, si quisieran almacenar canciones, podría meter 35 trillones. Es un número difícil incluso de imaginárselo. Y en el volumen total, en esos 157, 160, cabría 50 millones de veces el catálogo completo de Spotify, que son 82 millones de canciones. Son números absolutamente tremendos. En un solo zettabyte también, y la última, digamos, referencia es interesante, cabría una videollamada de Zoom o de Teams de 240 millones de años de duración. En uno solo. Y este año se van a consumir 160 de estos. Otro dato que en esta lámina a mí me parece bastante revelador es que el 90% de toda la información que se ha generado en la historia de la humanidad se ha generado en los últimos 2 años. Y el ser humano, el Homo sapiens, existe desde hace unos 200.000 años, con lo cual el 90% se ha generado en el último 0,001% del tiempo que los seres humanos hemos estado en este planeta. Son números realmente difíciles de imaginar. Y en los próximos 3 años todo esto se va a doblar. Como ven aquí, vamos a llegar a 300 zettabytes, con lo cual son números bastante grandes. ¿Quién tiene la culpa, o a quién hay que agradecer, depende de la perspectiva de cada uno, de que esto esté ocurriendo? Pues en una parte bastante importante, América Latina. Los consumidores de América Latina son ávidos consumidores de contenido. Es algo que nosotros ya sabemos, que hay múltiples estudios que se han hecho. En esta lámina lo que ustedes están viendo es un estudio reciente donde se intentó analizar cuánto tiempo pasan los consumidores de diferentes países del mundo. Aquí hay países de Europa, de Asia, de Norteamérica y de América Latina, utilizando Internet en cualquier plataforma, teléfonos móviles, tablets, computadores, streaming, etc. Los países que ven un poquito más oscuros, digamos con la barrita un poco más oscura, son países de América Latina, México, Brasil, Argentina, etc. Todos están hacia la derecha, por encima del promedio mundial, casi consumiendo 10 horas al día, entre 9 y 10 horas al día, utilizando Internet en diferentes plataformas. Estos son también números bastante impresionantes. Y mucho de esto tiene que ver con incluso temas que Ray esta mañana mencionaba, que muchas personas de América Latina, pero las personas jóvenes sobre todo, ya nacieron digitales. El primer teléfono que la mayoría de latinos tuvieron fue un smartphone. Ellos no pasaron, como pasé yo, y quizá muchos de ustedes, por los teléfonos antiguos de voz que digitaban los números, solo podéis hacer llamadas. Y ya entraron directamente a la era del smartphone. Lo mismo con Internet, que hablábamos antes, y el tema de fibra que voy a comentar en un minuto. La siguiente lámina, si consigo avanzar esto ahora, muestra un mapa de una comparativa a nivel global de la penetración de servicios de banda ancha, a un lado, y de telefonía móvil o de servicios móviles en el otro. En el negocio móvil no hay grandes diferencias en diferentes geografías. Más o menos todos los países están en un rango parecido, una penetración muy alta. Casi todo el mundo tiene un teléfono móvil. Lo que cambia, evidentemente, son las dinámicas de mercado. Hay mucho más prepago, los ARPUs son más bajos, pero la penetración es parecida. En el sector de banda ancha sí se notan diferencias notables, donde evidentemente hay países como Norteamérica, la mayor parte de Europa, Australia, China, un caso muy particular, donde la penetración es muy alta, y otros países van un poquito más retrasados, pero un poquito más bajos, pero haciendo un catch-up bastante alto. Retomando un tema que Ray también mencionó durante su presentación en la mañana, lo que sí hemos visto mucho en América Latina es todo este concepto de leapfrogging, o lo que en español llamaríamos salto de rana. La verdad no sé si se utiliza la expresión salto de rana, pero es evidente, es saltarse ciertos pasos tecnológicos, digamos, o intermedios para avanzar más rápidamente. Entonces, una cosa que es bastante notable de América Latina es que el porcentaje de los suscriptores de banda ancha de la región, que más, digamos, la tecnología más dominante es fibra. También Ray lo mencionaba, ¿no? Muchos hogares, muchas personas que se han conectado a Internet, por primera vez
lo están experimentando ya a altas velocidades, con tecnologías de alto rendimiento como fibra hasta el hogar. En Estados Unidos es muy notable y en Europa también lo ven, la penetración de fibra o el porcentaje de fibra es mucho más bajo, porque ellos ya tenían, digamos, tecnologías de legado, cobre, DSL, en el caso de Estados Unidos, cable HFC, y les ha costado más, o les está costando más entrar con la fibra. Pero en América Latina, igual que en Asia, por ejemplo, ha habido mucho de este leapfrogging. Los operadores han ido directamente al despliegue de fibra. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues también en mucha medida, en gran medida, por el tipo de competencia o de jugadores que vemos aparecer en estos mercados. Este es un ejemplo de Brasil y lo pongo aquí porque quizás es el más extremo, ¿no? Y el más llamativo, pero aunque sea en menor medida, tendencias parecidas observamos en otros países de América Latina. Entonces, en Brasil, para que un poco lo que tengan en contexto, quienes no conozcan el país demasiado bien, hay cerca de 8.000, 9.000 ISPs, o sea, proveedores de Internet oficiales, registrados. Y según fuentes extraoficiales podría haber otros 10.000 no oficiales. Pero centrémonos en los oficiales, los que están registrados por el regulador, que reportan números cada trimestre, y etc. En los últimos 5 años, los ISPs pequeños, los operadores, digamos, tienes los 3 grandes jugadores de siempre, que eran, lo ven ahí, Oi, Vivo y Claro. Hace 5 años tenían la mitad del mercado, y los otros, en aquel momento eran 5 o 6.000 pequeñitos, tenían el otro 50 repartido entre todos ellos. Ninguno de ellos tenía más de un 1% de market share, por cierto. O sea, este otro 50%, bueno, el 50% es hoy, hace 5 años era solamente el 20%. En los últimos 5 años han robado una cantidad de market share bastante notable y hoy representan más de la mitad, los pequeños, más de la mitad del mercado en Brasil. Casi todos ellos, la gran mayoría, utilizando fibra. Ninguno de ellos tiene tecnologías de legado, entraron directamente a fibra. Y como decía antes, creo que el mayor de los pequeños, creo que tiene quizá un 2-3% market share. Y esto es porque se han ido fusionando también. Con lo cual, esta tendencia de operadores pequeños irrumpiendo en los mercados directamente con fibra y atacando a los incumbentes de forma agresiva es bastante notable. Lo vemos, quizá no en igual medida, pero lo vemos también en Perú, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Chile, lo vemos en otros países. La otra, digamos, dinámica especial bastante interesante de América Latina es el auge de lo que llamamos redes abiertas de fibra hasta el hogar, o redes neutrales. Estos son operadores de fibra que no dan servicio final al usuario, o sea, una persona cualquiera, yo mismo no voy y compro el servicio de ellos, otro proveedor me lo da, pero ese otro proveedor está rentando capacidad, o está rentando el acceso de este operador neutral. Este es un modelo que, por ejemplo, que en Estados Unidos casi no existe. Hay 2 o 3 redes neutrales muy pequeñitas, más que nada municipales o de alcance geográfico muy limitado, pero es un modelo muy poco habitual. En Europa es mucho más habitual, sobre todo en países nórdicos como Suecia, etc. Y América Latina, en este sentido, se parece mucho más a Europa que a Norteamérica, en términos de la proliferación de redes neutrales. De hecho, la mayor red neutral del mundo está en Brasil. Es esta compañía Vital que tienen ahí, que tienen cerca de 30 millones o casi 30 millones de hogares conectados a su red, o conectables. Como decía antes, ellos no dan servicio final, sino que son otros operadores que le alquilan capacidad Vital y dan servicio al cliente final. Entonces, de nuevo, este tipo de jugadores que, como ven, ya empiezan a aparecer en muchos de los países principales de la región, lo que hacen es abrir el campo de juego. Cualquier persona o cualquier entidad, con ciertas limitaciones, pero cualquiera de nosotros, si quisiéramos, mañana podríamos abrir un ISP, un proveedor de Internet, sin tener que montar una red propia, alquilar servicio a uno de estos jugadores y dar servicio final al cliente, digamos, al hogar destinatario. Una tendencia bastante interesante, bastante nuevo todavía, con lo cual la mayoría de estas redes neutrales que ven aquí han aparecido en los últimos 2 o 3 años, con lo cual es un poquito pronto para evaluar de forma clara cuál va a ser el impacto total, pero en general sí que vemos, juzgando también por las experiencias europeas, que podrían y deberían tener un impacto bastante notable. Luego está en el negocio móvil, saltando un poquito a la parte de 5G ahora, o de tecnología móvil, también una evolución bastante interesante. Yo recuerdo hace, quizá 2 o 3 años, hablando con operadores de América Latina, y no voy a decir nombres,
que me decían, no, 5G en América Latina, esto es ciencia ficción. En Estados Unidos sí, es un país distinto, etc. En Europa quizá también. Pero en América Latina, quizá dentro de 10, 20 años vemos algo de esto, pero en los próximos años, imposible. Los operadores no los quieren, los clientes finales no necesitan 5G, esto no va a ocurrir. Adelantámonos 2 o 3 años y ya lo ven ustedes aquí. 15 países de la región ya tienen 5G. 39 operadores móviles, digamos, de la región también tienen servicios comerciales sobre 5G y esto, la verdad, hasta hace muy poco nadie lo esperaba. Por cierto, la República Dominicana fue uno de los pioneros, uno de los primeros países de América Latina y el Caribe en lanzar 5G. Y hoy se estima que hay cerca de un poquito más de 60 millones, o a finales del año pasado, había un poquito más de 60 millones de usuarios 5G en América Latina. Este es un número todavía relativamente bajo, comparado con, digamos, la cantidad total de suscriptores, pero está creciendo. La pregunta que muchos operadores nos hacen y que muchos hacen a ellos mismos también es, bueno, pero ¿el 5G se puede monetizar o simplemente es una tecnología más que nos están intentando vender y que no queda más remedio que adoptar porque los demás lo están haciendo y si no lo hacemos nosotros nos vamos a quedar atrás? Hay un poquito de eso. Entonces, esa elusividad, si queréis, de la capacidad de monetizar 5G es una realidad y es una pregunta que nos hacen bastante frecuentemente. Es un poquito pronto para saber. Lo que sí sabemos es que 5G, por ejemplo, tiene efectos positivos a la hora de retener clientes. Por lo que decía antes, un poco una guerra, un poco de si yo no lo hago, el de al lado lo va a hacer y se va a llevar mis clientes. El efecto retentivo y de protección de ingresos sí existe, pero ¿puede generar ingresos adicionales? De nuevo, un poquito pronto para saberlo en América Latina, pero experiencia en otros países reciente, y el gráfico que ven aquí es un gráfico que representa países, digamos, desarrollados, avanzados en Europa y en Asia-Pacífico, que tienen más tiempo con 5G, sugiere que podría haber cierta correlación o efecto positivo entre el nivel de penetración de 5G, o sea, a partir de qué momento se puede observar un impacto de crecimiento en los ingresos totales. Entonces, lo que ven en esta lámina, la línea azul representa el crecimiento de los ingresos agregados de todos estos operadores en todos estos países en los últimos años. Está por trimestre. Y la línea roja o anaranjada representa el porcentaje de los usuarios móviles en esos países que están sobre 5G. El resto estará en 4G, quizá alguno en 3G y casi nada en 2G. Entonces, aquí un poquito la implicación o la posible observación es que cuando empiezas a llegar cerca de entre el 5 y el 10% de tu base de clientes está en 5G, puedes empezar a observar un efecto positivo en generación de ingresos. No estamos allí, estos 62 millones o 60 millones de clientes en 5G que comentaba antes en América Latina es menos del 5% hoy, pero llegaremos allí. Y podría llegar un momento en el que sí podremos observar en América Latina un impacto positivo en los ingresos. Y, por cierto, no todo este impacto positivo, si se da, vendrá de usuarios residenciales. Mucho de ellos, y de hecho gran actividad en el mundo de 5G, está ocurriendo en el sector empresarial. Y estos son pues, soluciones IoT, con sensores, etc. No las voy a repetir, hay muchísimas de este estilo. Hablando, por cierto, pues ahora hablando del sector corporativo, otra cosa interesante que hemos visto es la evolución en el tipo de casos de uso, de cargas de trabajo que las empresas, como ustedes, todos ustedes representan compañías de sectores diversos, de diferentes verticales, qué tipo de cargas de trabajo están utilizando. Y aquí hay dos cosas que me gustaría que observaran. Una es la diversidad en sí misma, la cantidad diferente de tipos de cargas de trabajo. Si lo miramos hace 2 años, como estamos ahora, y como se prevé que vayamos a estar dentro de 5 años, hay una diversidad mucho mayor. Antes era, la verdad, pues manejar bases de datos, sistemas ERP, CRM y poquita cosa más. Cada vez más nos vamos metiendo en otro tipo de cargas de trabajo, que pueden ser desde gaming, realidad virtual, realidad avanzada. Ya empezamos a ver, como hemos visto esta mañana, temas de inteligencia artificial, generativa y otros, etcétera. Entonces, la cantidad de cargas de trabajo o la diversidad está aumentando, pero a su vez, y esto es igualmente importante y a veces se habla un poquito menos de ello, los requerimientos de latencia. Y latencia, para
quien quizá no conozca el término muy bien, se refiere a la velocidad o al tiempo que ocurre entre que tú generas una solicitud de datos y tienes el regreso, tienes la respuesta del sistema en concreto. Entonces, cada vez más hay aplicaciones que requieren latencias muy bajas. Y esto, evidentemente, tiene implicaciones grandes para los proveedores de servicio que necesitan asegurar que sus clientes puedan beneficiarse de este tipo de requerimientos. Entonces, mucho de esto tiene como consecuencia natural una adopción cada vez mayor de la nube, del cloud. Nosotros hacemos una encuesta, en Almanzon hacemos una encuesta anual a muchos países de diferentes geografías, entre usuarios corporativos, pequeñas empresas, medianas, grandes, multinacionales, de todos los sectores, para entender cuál es su nivel de adopción de cloud, de la nube. Entonces, aquí están viendo un ejemplo de los últimos datos, quizá de la encuesta del año pasado, de México comparado con otros países. Y hay un par de cosas que me parecen interesantes de esta lámina. Uno, y vuelvo al tema del leapfrogging, otra vez del salto de rana, hay más empresas, o hay un porcentaje mayor, más que más empresas, un porcentaje mayor de empresas en América Latina que están adoptando soluciones externalizadas, ya bien sea en la nube o colocación, pero más, como ven aquí, es un poco en la nube, que en países más avanzados, que Estados Unidos, que en el Reino Unido, que en Francia, que en Alemania, en Australia, etc. Hay un porcentaje mayor. Esto es muy notable. Yo recuerdo hace unos años, 5 años atrás, la encuesta de 5 años atrás, y por eso pusimos esa cajita allí en amarillo, el dato para México era mucho menos digamos, acentuado. Lo que hoy es 22% de cargas de trabajo on-premise, que significa en la ubicación propia de la compañía, en aquel momento era más del 40%. Y en el resto de países que ven aquí era un poquito más, pero no mucho más. O sea, el resto de países no han cambiado tanto en los últimos 5 años. Sí ha subido un poquito la adopción de cloud, pero no muy abruptamente. En América Latina el cambio ha sido dramático. En 5 años había un porcentaje muy alto de compañías que no habían usado la nube o que estaban empezando a usarla, pero a menor medida. Y hoy, y por cierto, lo mismo ocurre en Brasil. Aquí puse México porque era un ejemplo reciente, pero tenemos los datos de Brasil y es exactamente igual. Aún más pronunciado, todavía hay más adopción de cloud en Brasil que en México. Entonces, las compañías de América Latina, de nuevo, por el efecto este de leapfrogging, se están avanzando al resto de países y adoptando cloud a una velocidad más alta de lo que quizá muchos esperaran. Y la otra cosa que no se ve en la lámina, que para mí es bastante interesante, es que cuando rompemos este análisis por tamaño de empresa, digamos, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, se ven diferencias grandes. Evidentemente, las empresas más grandes, de miles de empleados, de múltiples ubicaciones, utilizan la nube de forma más pronunciada que las empresas pequeñas. Y eso parece lógico y natural. En América Latina esto ocurre en mucha menor medida. Y de hecho les podría compartir, quien tenga interés lo puedo compartir, el dato de México desagregado por tamaño de empresa y verán que no hay gran diferencia. Con lo cual, de nuevo, esto ayuda un poco a entender cómo incluso empresas pequeñas que hasta hace poco quizá no estaban utilizando ningún tipo de plataforma de datos, van directamente a la nube. No tienen que lidiar con infraestructura de legado, o sistemas antiguos que hacen la migración un poco más lenta y costosa. Van más directamente a la nube. Y eso tiene implicaciones. Otra parte de nuestra encuesta era un poco entender qué le preocupa a usted, señor empresario, empresas pequeñas, grandes, lo que sea, de migrar a la nube. ¿Qué le causa un poco de temor o qué le causa un poco de inquietud o qué cosas quiere entender un poco mejor antes de hacerlo? Y están aquí todas las posibles, digamos, razones que uno se podría imaginar, pero con mucha diferencia. La que más se ve, la que más se nota y lo que las empresas mencionan de forma más recurrente es el tema de seguridad. Que la verdad hemos tenido una presentación excelente hace un rato, no tengo que explicar cuál es el tema de seguridad, pero sí que existe esta, digamos, preocupación inherente de, bueno, y si meto mis datos en la nube, ¿qué pasa con la seguridad? No solamente es un tema de la nube, digamos, es uno de los artífices o provocadores más importantes de que la gente se preocupe por el tema de seguridad. Pero hay otros. Es el hecho de, por ejemplo, de utilizar
datos en dispositivos diferentes, si es un teléfono, tableta, computadora, etcétera. Ese tipo de cosas preocupan bastante a las empresas en América Latina. Y esta pregunta en concreto, que también la hicimos, o también la hacemos en nuestra encuesta a empresas de otras partes del mundo, Estados Unidos, Europa, Australia, etcétera, no es tan igual. La seguridad también es un factor importante, pero no es el más importante ni es tan pronunciado como aquí. Con lo cual, de nuevo, para las empresas de América Latina, el tema de seguridad es una preocupación mayor, proporcionalmente hablando, de lo que es para empresas de otras partes del mundo. En cualquier caso, y estoy casi ya terminando y daremos paso al panel, lo que hemos visto es un crecimiento bastante acelerado de lo que es el despliegue de data centers en América Latina. Esta es una gráfica, evidentemente, comparado con otras partes del mundo, en volumen, en tamaño total, pues América Latina todavía es pequeña, porque estamos en las, no diré infancia, pero primeros pasos dentro del mundo de la nube, pero en términos de crecimiento, un 11% de crecimiento anual en capacidad instalada de data centers en los últimos 4 años. Y yendo hacia el futuro, vemos dos cosas. Y aquí ya cambio un poquito y empiezo a hablar de hyperscalers. Hyperscalers, quien no conozca el término, son compañías tipo Google, Amazon, Microsoft, Netflix, Meta, ese tipo de compañías que tienen una cantidad de contenido bastante grande. Y estos, por razones obvias y naturales, son grandes consumidores de recursos de centros de datos. En el año 2000 había cerca de 100 megawatts. Megawatts es una unidad de medida un poco para contar o para medir la capacidad instalada de un centro de datos. Entonces, 100 megawatts instalados de capacidad para hyperscalers, para compañías como Amazon, Google, Microsoft, etcétera, en América Latina. Esto era quizá en ese momento cerca del 20%, más o menos, quizá un poquito más, un poquito menos, diría, de la capacidad total de centros de datos. El resto de centros de datos se utilizaba para clientes corporativos, no tienen que ser hyperscalers, puede ser cualquier otra compañía que necesita data centers pues, para colocar, digamos, sus servidores o lo que sea. Hoy es 5 veces más casi, o este año va a ser 5 veces más, casi 500 megawatts de capacidad instalada para hyperscalers en América Latina. Y esto es casi la mitad de toda la capacidad de centros de datos en la región. Con lo cual, cada vez más los hyperscalers no solo están creciendo ellos, sino que suman, digamos, un porcentaje mayor o una cuota mayor de toda la capacidad instalada. Y el otro aspecto es que empezamos a ver ya aparición de hubs, o digamos, centros neurálgicos, si queréis, de centros de datos en otras partes más allá de Brasil y México, que eran los países, pues evidentemente los pioneros por ser los mayores de América Latina. Pero ya vemos actividad en Colombia y evidentemente Chile también es otro país importante. Y mirando a futuro, dentro de 4 años, las proyecciones que hemos visto y que manejamos es que se va a más que doblar la capacidad requerida por hyperscalers en la región y que de nuevo van a empezar a aparecer otros países que antes no estaban en el mapa. Por ejemplo, Panamá. Panamá tiene una ubicación bastante interesante porque estratégicamente hablando es un punto de conexión también, un punto de tránsito entre países, digamos, del Pacífico y del Atlántico, etc. Entonces, a nivel de punto de tránsito, es una ubicación interesante para hyperscalers. Y eso, por cierto, crea una dinámica interesante que hasta ahora quizá no se estaba hablando demasiado. Y es el hecho de que cuando la gente, por ejemplo, piensa en yo necesito llevar mis datos desde cualquier país de América Latina, desde aquí, desde Colombia, desde donde sea, los necesito llevar a Estados Unidos, porque los grandes hubs de data centers están allí. Tengo que llevarlos a Atlanta, tengo que llevarlos a Dallas, tengo que llevarlos a donde sea, a Virginia, porque allí es donde me voy a conectar, digamos, con el resto de data centers y refrescar la información. Ya empezamos a ver un poco de una historia un poco cambiante. Bueno, ¿y Querétaro? Querétaro, como ustedes saben, o quizá muchos hayan oído hablar, se está convirtiendo en un hub regional bastante importante. Una gran cantidad de nuevos centros de datos, los hyperscalers están allá, etc. ¿Por qué en vez de conectarme a Virginia o a Dallas, no me conecto a Querétaro, asumiendo que la conectividad existe, que es una ruta más corta, por lo tanto menor latencia, lo que decía antes, la latencia es cada vez más importante, y en ese sentido lo que estamos empezando a ver es que cada vez las rutas intrarregionales, o sea, dentro de América Latina y el Caribe, son cada vez más importantes. De nuevo, antes era
llevar mis datos a Estados Unidos, ahora no solamente es Estados Unidos, sino conectarme con el resto de países de la región. Y ya por último, un poco para resumir al final, ¿esto qué tipo de implicaciones tiene para los operadores y para los servicios de telecomunicaciones de la región? Pues, como también se ha repetido esta mañana, la necesidad es mucho más allá de dar simplemente conectividad. La conectividad siempre va a ser crítica e importante, pero cada vez más vemos cosas de redundancia. O sea, tienes que tener redes alternativas, rutas diversas, diferentes puntos de aterrizaje o de llegada, etc. Tienes que tener soluciones completas, digamos, end-to-end, o sea, no solamente conectividad, sino como hablábamos antes, sino servicios gestionados, de seguridad, etc. Y ser flexible, ayudar a vuestros clientes a que evolucionen en el tiempo. Si yo necesito cambiar mi producto o solución en un tiempo, digamos, de margen corto, porque la tecnología, mi negocio está evolucionando de forma más rápida de lo que yo anticipaba, poder hacerlo. Yo creo que estas son algunas de las características que van a hacer que ciertos operadores, digamos, que las adopten y crean en ellas y actúen de forma pues, adecuada, se diferencien con el resto.